Comparezco hoy ante el Pleno de este Congreso de los Diputados para, como corresponde, exponer las líneas generales del proyecto de ley de presupuestos para el año 2017 en lo que atañe al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones territoriales, así como sus organismos adscritos. Hoy que comenzamos la mañana, seguimos, por tanto, en la tramitación de unos presupuestos generales del Estado que son importantes para la recuperación económica de España y porque, además, evitan cualquier sombra de incertidumbre política que pudiera empañar la senda de crecimiento económico y creación de empleo con que ha comenzado la economía este año. Tenemos un crecimiento interanual del 3%, de además unas excelentes perspectivas que ha incrementado la Comisión Europea, en nada más y nada menos que 5 puntos, del 2,3 al 2,8, recogidas, por tanto, de una manera superior a las previstas en nuestro propio programa de estabilidad. Además, ese crecimiento se transforma en cifras de empleo que mejoran a ritmos históricos. Según los últimos 12 meses, hemos creado 660.000 puestos de trabajo en nuestro país. Por tanto, esta Ley de Presupuestos Generales del Estado es importante porque es el principal instrumento para la ejecución de la política económica y social de cualquier Gobierno y, por tanto, una herramienta esencial a la hora de garantizar los servicios públicos del Estado de bienestar. En estos presupuestos hay una parte esencial que atañe a lo que se refiere a las tareas del Ministerio de las Administraciones territoriales, aun cuando los mismos no formen parte de la sección 25 del presupuesto. Sin embargo, yo quiero hacer un breve resumen de lo que, además, los presupuestos generales del Estado afectan a las comunidades autónomas en términos de gasto social, empleo público estable y servicios públicos de calidad. En estos presupuestos generales del Estado se recogen algunos de los elementos esenciales que los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno tuvieron la ocasión de marcar como elementos esenciales de colaboración y trabajo coordinado en la conferencia que tuvo lugar en enero. Los recursos para la financiación de los servicios públicos fundamentales que prestan las comunidades autónomas se verán incrementados a través de estos presupuestos generales del Estado en cerca de 5.400 millones. Los presupuestos contemplan igualmente un incremento de la aportación del Estado al sistema de dependencia en 100 millones de euros. También en aquella conferencia de presidentes se hizo especial mención a las políticas activas de empleo, por cuanto la reducción del desempleo en España es un objetivo común de todas las administraciones, en particular el desempleo juvenil y el paro de larga duración. Como decía, ese fue uno de los elementos en que más se puso el acento y en este año el Gobierno ha distribuido entre las comunidades autónomas más de 1.890 millones de euros para políticas activas. Si se aprueban estos presupuestos, la aportación superará los 2.000 millones, un 12,7% más que en el año 2016. También hubo un elemento fundamental en la reunión de presidentes que afectaba a la oferta de empleo público y a la estabilidad en el empleo público. Tras esa reunión y con acuerdos con las organizaciones sindicales más representativas, se ha determinado, como reclamaban los presidentes autonómicos, una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios, la convocatoria de una oferta de empleo público que supondrá más de 67.000 plazas en todas las administraciones y, además, un proceso extraordinario de estabilización del empleo público temporal, que alcanzará a 250.000 interinos y que reducirá la tasa de interinidad en nuestro país en el sector público en 3 años en un 90%. Por tanto, quiero destacar esta parte esencial de los presupuestos generales del Estado, que supone, por un lado, un refuerzo de las políticas compartidas de las comunidades autónomas, una apuesta por el diálogo territorial y el cumplimiento de los compromisos, de algunos de los compromisos del presidente del Gobierno en esa conferencia. Centrándome ya en el presupuesto sin consolidar del Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, la sección 25, incluidas los organismos públicos, señalar que este año asciende a 364,55 millones de euros. Tenemos un ligero incremento de 1,24 millones de euros respecto al presupuesto del año 2016 que está ahora prorrogado. Como explicaré después, ese aumento se explica por las mayores transferencias al Centro Nacional de Inteligencia. Y es que, conscientes de los desafíos existentes, hemos puesto en marcha un plan de refuerzo centrado en la renovación tecnológica como apuesta estratégica para luchar contra el terrorismo yihadista y fortalecer nuestra política de ciberseguridad.
El presupuesto consolidado, es decir, el que excluye a los organismos adscritos, se reduce en 9 millones de euros, hasta situarse en 428 millones. A lo largo de todo este tiempo, la máxima en el Ministerio de la Presidencia ha sido fortalecer la eficiencia de la gestión, tratando de reducir al máximo las partidas superfluas. Ese compromiso con la eficiencia nos ha permitido reducir los gastos corrientes del Ministerio en más de un 30% desde el año 2011. Me centro ahora en cada uno de los aspectos que constituyen las competencias variadas y diversas que tiene el Ministerio de la Presidencia y las administraciones territoriales. Me centraré en las nuevas competencias que tiene asumidas como consecuencia de la ampliación de sus funciones, no solo a las relaciones con las Cortes y una serie de organismos, sino fundamentalmente a la relación con otras administraciones territoriales, las comunidades autónomas y las entidades locales. Esto supone ampliar el presupuesto del Ministerio en más de 300 millones de euros, con el objetivo de sufragar todas aquellas tareas que nos permiten el refuerzo de la colaboración con todas las administraciones territoriales, tanto de ámbito autonómico como de ámbito local. En este punto tenemos que señalar que una de las principales tareas encomendadas al Ministerio es la relación con las administraciones territoriales y, por tanto, son en el ámbito de la Administración periférica del Estado, donde se englosan la mayor parte de las cantidades y, además, del empleo público que tiene el Ministerio a su disposición. Estamos hablando de una partida que suma más de 216 millones de euros, que representan el 71,9% del total del Ministerio. También señalar que, a pesar de que forman parte del presupuesto, la mayor partida que gestiona el Ministerio de Administraciones Territoriales a través de su secretaría es el reparto de fondos europeos entre entidades locales. Concretamente, el Ministerio gestiona parte de los fondos destinados a España del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, y del Fondo Social Europeo, asignados a la Administración General del Estado. Lo son para financiar inversiones de entidades locales. Por un lado, el Ministerio finanza el 50% de los fondos EDUSI, la llamada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Tiene una dotación de más de 1.012 millones de euros destinados a municipios de menos de 100.000 habitantes, excepto capitales de provincia. Con cargo a estas ayudas europeas se han realizado dos convocatorias. La primera, de 730 millones de euros, y la segunda, de 301, que está en fase de valoración. Con ello, lo que se pretende es afrontar acciones específicas de desarrollo urbano que sirven para resolver los principales problemas urbanísticos de estas ciudades. Es, por tanto, un instrumento fundamental para nuestro país y lo es, además, porque fomenta el crecimiento y la creación de empleo en el marco de la Europa 2020. Se dirigen a desarrollar estrategias en ciudades o en áreas funcionales urbanas, en quizá los retos más importantes de este país: económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. Además, financian un conjunto de actividades que son muy intensas en la creación de empleo y colaboran a la eficiencia energética, al desarrollo medioambiental y a la mejora de la vida de las poblaciones en el ámbito rural o de menor capacidad demográfica. Por otro lado, gestionamos parte del Fondo Social Europeo, en concreto 100 millones de euros a empleo juvenil para menores de 30 años sin trabajo ni formación y 245 millones de euros para proyectos que mejoran la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Por tanto, una de las tareas y una de las dotaciones más importantes del Ministerio no forma parte de los presupuestos generales del Estado, pero supone la principal actuación en beneficio de las entidades de carácter local. Por otro lado, a la Administración periférica del Estado se destinan 260 millones de euros para la gestión y funcionamiento de 19 delegaciones del Gobierno, 44 subdelegaciones y 7 direcciones insulares. Se trata de una administración amplia, 299 inmuebles, 52 oficinas de extranjería y atiende servicios tan importantes como la inspección de la sanidad exterior, la sanidad animal, vegetal y farmacia, la vacunación internacional o las unidades de coordinación y violencia contra la mujer. En esta legislatura nos hemos propuesto reforzar la tarea y el papel de la Administración periférica del Estado,
como elemento esencial de coordinación política y administrativa entre el Gobierno de la Nación y los gobiernos autonómicos, pero además como refuerzo de algunas de las políticas más importantes del país que exigen el trabajo conjunto de todos nosotros. Por ello, les anuncio que vamos a impulsar un plan de modernización de la Administración periférica del Estado. Este plan se desarrollará en 5 años y tiene por objeto lograr una Administración más moderna, más ágil y más accesible, mejorando y fortaleciendo la presencia de la Administración General del Estado en cada territorio y la calidad de los servicios públicos que allí se prestan. La puesta en marcha de este plan permitirá que el ciudadano perciba las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno como administraciones más accesibles, cercanas y conectadas, pero permitirá, ante todo, atender los problemas y necesidades de los ciudadanos para prestarles un servicio, competencia de la Administración del Estado que se demanda en un modelo descentralizado como el nuestro. El plan se articula en 3 grandes ejes: el impulso de la transformación digital de la Administración periférica del Estado, la modernización de la imagen de la Administración periférica percibida por los ciudadanos y la racionalización y mejora de los recursos materiales. En la práctica se trata de simplificar trámites, acercar físicamente, además, la Administración a los ciudadanos que no viven en las grandes ciudades, fomentar la Administración electrónica, gestionar los medios de la Administración de manera más racional y eficiente y tratar de lograr un crecimiento económico y una prosperidad social vertebrada en el conjunto del país. Por tanto, se trata de acercar la Administración al ciudadano y de hacerlo sin que sienta diferencias por razón de la población que radica en cada caso. Por cuanto este elemento, también el de la despoblación, es una de las tareas básicas del Ministerio de la Presidencia y las Administraciones territoriales. Por primera vez en España se ha puesto encima de la mesa quizá uno de los mayores debates que tenemos como país: el reto demográfico. Por primera vez forma parte de la agenda nacional de un Gobierno. También este punto fue acordado por unanimidad en la conferencia de presidentes celebrado el 17 de enero. Se puso de manifiesto la profunda preocupación de todas las administraciones españolas por el problema demográfico que afecta a nuestro país, en el que cada vez se aprecian con mayor intensidad los efectos del descenso de la natalidad, la disminución del número de jóvenes y el acusado proceso de envejecimiento. Por tanto, el problema demográfico tiene enormes consecuencias territoriales, efectos económicos y sociales y afectan al mantenimiento del estado del bienestar y a la red de infraestructuras. Por tanto, tenemos la tarea de elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico de naturaleza global y transversal que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento y de los efectos de la población flotante. Señalar que nuestro objetivo es, por un lado, mantener la población en el medio rural, sobre todo en los pequeños municipios, ya que buena parte de ellos, más del 60%, no llega a los 1.000 habitantes. Pero, además, tenemos que ser capaces de ofrecer a todos los españoles, independientemente del lugar en que vivan, los mismos derechos y los mismos servicios públicos, las mismas oportunidades en cuanto a comunicaciones y a infraestructuras. Esta será una de las tareas esenciales que acometeremos en la legislatura, teniendo previsto presentar en los próximos meses los trabajos de esa estrategia nacional. Nuestra tarea, por tanto, está marcada también por una legislatura de carácter eminentemente colaborativo. Las principales tareas políticas y de gestión que marcan la acción de la Secretaría de Estado por las Administraciones territoriales tienen esa vertiente. Hoy hablamos exclusivamente de una descripción meramente presupuestaria, pero este Ministerio fundamentalmente lo que tiene es un mandato claro de los españoles para intensificar las vías de diálogo y entendimiento, para que el actual Estado de las autonomías ofrezca un marco idóneo para trabajar conjuntamente y obtener mayor eficacia y eficiencia tanto en las políticas públicas como en la prestación de servicios. Por tanto, esta es una de las tareas del Ministerio, las relaciones institucionales con las administraciones. La otra es la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, el impulso y seguimiento de la actividad legislativa y las relaciones con las Cortes. No hace falta que les diga la importancia que ha cobrado en esta legislatura las relaciones del Gobierno con el Congreso y con el Senado. Una situación que genera que se haya intensificado nuestro esfuerzo para cumplir con la máxima transparencia la obligación de rendir cuentas a las Cortes. En lo que llevamos de legislatura, 7 meses, ya hemos respondido casi el mismo número de preguntas escritas
En el Congreso, 8.513, que en los 4 años de la 10ª. Y en el caso del Senado, las contestaciones por parte del Gobierno ya ascienden a más de 12.300 frente a las casi 3.800 del periodo anterior. Por tanto, no tenemos incremento presupuestario, pero sí tenemos incremento de nuestras tareas parlamentarias. Entre ellas, la coordinación y coherencia del ordenamiento jurídico y la correcta medición del impacto social y económico de las normas que emanan del Ejecutivo. Una de las tareas que tenemos encomendadas y que además es una exigencia a nivel global y sobre todo europeo es la puesta en marcha de mecanismos de calidad normativa, de mecanismos que traten de mejorar la regulación y reducir las cargas administrativas que afectan en España a empresarios, trabajadores y sociedad en general. Por eso, este año pondremos en marcha la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, que financiaremos a priori con los créditos ya existentes. Se trata de una tarea de análisis de la legislación, de análisis del impacto legislativo, de análisis de la calidad de nuestras normas y de, además, en la medida que sea posible, no solo de mecanismos de aprobación, sino también de superación del derecho obsoleto y, por tanto, de la derogación de normas preexistentes. Esto en lo que afecta a los créditos del Ministerio en sus dos vertientes. Paso ahora a exponerles las principales actuaciones y la vertiente presupuestaria de los diferentes organismos adscritos al Departamento, cuya actividad y objetivos saben ustedes que son muy diversos, si bien en gran medida son complementarios a los del propio Ministerio de la Presidencia. Por un lado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que hace un esfuerzo de gestión reduciendo su presupuesto en 4 millones en un 7,4%. Ello, no obstante, no va a afectar, todo lo contrario, al refuerzo de su papel como institución académica y, además, a su referencia en el análisis y desarrollo del Estado constitucional. Otro de los organismos que depende del Ministerio es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ve reducido su presupuesto en 8 millones de euros, un 4% menos que en 2016. No obstante, y a pesar de la austeridad con la que ha trabajado estos años, el CIS realizó en el año 2016 40 estudios sociológicos y encuestas de opinión. Le sometemos a una gran actividad con eso de la pluralidad de elecciones que se celebran en nuestro país. En los próximos años tiene como objetivo avanzar en un proceso profundo de digitalización de su actividad, desarrollando una estrategia para realizar encuestas por Internet y estableciendo una sección de Big Data. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado es un organismo público, ahí se lo digo, muy rentable. Por un lado, ha desarrollado nuevas funciones en la difusión del conocimiento jurídico basadas en el uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ha puesto varias medidas de relevancia dirigidas a la modernización y a la eficiencia de toda la Administración. Por un lado, el tablón edictal único que permite a los ciudadanos, a través de un único punto, acceder a las notificaciones pendientes, evita el rastreo entre 63 boletines oficiales. Por otro lado, el portal de subastas. Desde 2015, por primera vez, los procedimientos de subastas notariales, judiciales o administrativos se realizan íntegramente de manera telemática. Eso redunda en mayor transparencia, pero sobre todo lo que garantiza es la libertad y la concurrencia de postores. Se han celebrado casi 40.000 subastas en el portal por un importe de adjudicaciones que supera los 2.000 millones de euros. Además, presta a los ciudadanos el servicio BOE a la carta, que acerca el derecho a los particulares y a las empresas, con un incremento de visitas a la web que asciende a 100 millones de visitas de media al mes. Pero, además, esta agencia está logrando multiplicar el impacto de su actividad con una gran eficiencia en la gestión económica. En 2017 prevemos que ingrese 62 millones de euros, pero sus gastos de mantenimiento son tan solo la mitad, 31 millones de euros. El Boletín Oficial del Estado ingresa un beneficio de 31 millones de euros a las arcas públicas. En otro orden de cosas, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional se encarga, como ustedes saben, de la gestión y administración de los bienes y derechos de titularidad del Estado afectados al uso y al servicio de la familia real, entre otros fines.
Se ha aprobado un avance del plan de actuación para los próximos 4 años que incluye entre sus objetivos la puesta en marcha y la apertura en el año 2020 del Museo de las Colecciones Reales, que, como ustedes recuerdan, es un proyecto que se inició en 1998. Hoy les puedo anunciar que este viernes el Consejo de Ministros, si todo va como esperamos, tiene previsto aprobar el acuerdo por el que se autoriza el contrato de equipamiento de museografía de las colecciones reales, con un presupuesto de más de 25 millones de euros. Es, por tanto, el contrato definitivo que nos permitirá dotar de la museografía necesaria a la obra que ya está construida. Desde el punto de vista de la gestión económica, lo que hemos buscado es un incremento del número de visitantes hasta alcanzar 1,5 millones más en 2020, por tanto, con el consiguiente incremento de los ingresos. Por último, me voy a detener en la principal novedad de estos presupuestos en el ámbito de los organismos adscritos. En un departamento, el Centro Nacional de Inteligencia, cuya misión, como establece la ley, será la de proporcionar al Gobierno la información y la inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia y a la integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Para cumplir esta misión, dotamos al Centro Nacional de Inteligencia en estos presupuestos para el año 2017 con 161 millones de euros. Tras 7 años de disminuciones presupuestarias constantes, a partir del año 2015 se inició un aumento progresivo de su presupuesto, lo cual le ha permitido recuperar el muy necesario incremento de personal y de los gastos de inversiones, funcionamiento y estabilidad. El presupuesto previsto para este ejercicio supone un incremento de casi 20 millones de euros respecto al presupuesto del 2016. La mayor parte, 16 millones de euros, se destina a inversiones en el ámbito de la renovación tecnológica. Este aumento supone, por tanto, una elevación del coste de inversión, pero ninguna de los gastos reservados, que son constantes desde el año 2013. El Centro, consciente de los desafíos presentes y futuros a los que se enfrenta, emprendió hace 2 años un profundo proceso de transformación, orientado a dotarse de las capacidades y de los procedimientos de respuesta necesarios para contrarrestar la incidencia de las amenazas que afectan a la seguridad de España. En las directivas de inteligencia, que es el documento que el Gobierno determina anualmente en las áreas de interés informativo, se ha otorgado la máxima prioridad al terrorismo yihadí y a la ciberseguridad. Son quizá hoy 2 de los elementos claves contra los que tenemos que luchar y tenemos que hacerlo preparados. La capacidad tecnológica, por tanto, constituye una herramienta esencial e irrenunciable. No obstante, el esfuerzo por alcanzar esa mayor capacitación tecnológica debe ir acompañado de un incremento de los recursos humanos, tanto cuantitativa como cualitativamente, por cuanto las nuevas amenazas, los nuevos retos exigen una capacitación diferente hasta la que ahora tenían la mayoría de los servicios secretos. En este sentido, el CNI deberá incrementar sus objetivos en 600 personas de acuerdo con un plan a 5 años, hasta el 2020. Acompasar esa inversión en tecnología con la incorporación de personal con perfil adecuado para manejarla constituye una meta que solo se puede lograr con la aplicación de los presupuestos adecuados. ¿Qué hemos hecho? Tratar de reorganizarnos entre todos nosotros y prestar una mayor inversión al elemento que consideramos que hoy es prioritario para la seguridad del país, el Centro Nacional de Inteligencia. En definitiva, señorías, estos son los presupuestos, los de la sección 25, marcados por la eficiencia del gasto, la apuesta por las nuevas tecnologías y la modernización de nuestras administraciones. Unos presupuestos que trascienden a las meras cifras de la sección, por cuanto la coordinación y la colaboración del Ministerio en todas las áreas se ha puesto de manifiesto a la hora de poner en marcha distintas partidas que suponen el cumplimiento de los acuerdos que ha adoptado el Ministerio, tanto en el ámbito de la Conferencia de Presidentes como con los distintos grupos aquí representados. Tratamos de buscar un mejor engranaje de las distintas administraciones, también en su traducción presupuestaria, para generar un claro beneficio en el ciudadano y garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y el futuro de nuestro modelo autonómico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto y en el turno